Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros a través de esta señal de UACJ TV de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos da mucho gusto saludarles desde el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde se está desarrollando precisamente la edición número 13 del Congreso Nacional de Investigación Educativa. Nos encontramos precisamente aquí en este lugar donde se dilucidan diferentes investigaciones, diferentes propuestas, proyectos, talleres en torno al ámbito educativo. El día de hoy vamos a estar platicando en esta emisión sobre tecnología de la información y la comunicación en la educación. Y bueno, quiero presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en este diálogo educativo. Le doy la bienvenida a la doctora Yadira Navarro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué tal? Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El doctor Jesús Lau Noriega de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. El doctor Rigoberto Marín del Centro de Investigación y Docencia aquí del estado de Chihuahua. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Pues la incorporación de la tecnología de la información y la comunicación en la educación ha sido muy importante, va en progreso en muchos de los espacios educativos, pero nos gustaría antes de ampliar y conocer un poquito más sobre cómo estamos en ese tema, nos hablaran sobre sus líneas de investigación que han desarrollado y que actualmente desarrollan, doctora. Muchas gracias. Bueno, lo que más me ocupa en estos momentos es la coordinación del doctorado. Tenemos un doctorado en sistemas y ambientes educativos. Precisamente el doctorado atiende esta vinculación entre la tecnología y la educación. Nuestros estudiantes abordan temas en donde tratan de analizar el efecto de las tecnologías en la educación o tratan de hacer o proponen dispositivos, software y demás tecnológicos para hacer alguna mejora en educación. Esa es la parte en la que más tiempo estoy dedicando. Actualmente participo en 2 proyectos, no es un proyecto único, afortunadamente son proyectos colectivos en los que colaboramos muchos. Uno de ellos es el de tecnologías de información, uso y aplicaciones en la docencia. Es un proyecto en el que estamos trabajando con universidades colombianas y venezolanas y lo que queremos ver es qué tanto usan los profesores la tecnología, qué tanto conocen cómo la usan. Y un segundo proyecto que también es colectivo es sobre comunidades virtuales de aprendizaje. Es decir, las comunidades de aprendizaje son espacios privilegiados en donde se reúnen para resolver problemas o para la enseñanza, pero aquí le metemos el elemento de la virtualidad. Básicamente es en los temas en los que me estoy desarrollando en este momento. Claro que sí. Muchas gracias. Doctor Jesús Lau Noriega. ¿Qué tal? Bueno, mi área de trabajo, la que me preocupa y me ocupa, es el desarrollo de habilidades informativas para el aprendizaje. Básicamente enfocado al sector educativo, y en este momento trabajo un proyecto orientado a profesores a nivel universitario. Es un proyecto que se llama DECIA, que es demanda y competencias informativas en académicos. El trabajo se ha realizado de forma piloto en una universidad del norte y actualmente está a punto de lanzarse en estos días en la Universidad Veracruzana. Básicamente el estudio lo que busca es saber qué tipo de demanda informativa y uso de tecnología tienen los profesores universitarios, ¿sí? Y igualmente la demanda de información y cómo trasladan esto al trabajo del aula, ¿sí? Esos son los proyectos. Uno que acabo de terminar, que quizá es interesante en una forma más global, es trabajar en un marco conceptual para medir las competencias informativas a nivel ciudadano. Es un trabajo que se hizo con UNESCO, donde participamos 4 investigadores para tratar de desarrollar ese modelo de estudio, el cual se está lanzando
este semestre en 7 países en forma piloto, porque la metodología es una metodología internacional de UNESCO para todos sus países miembros. Este estudio incluye Brasil, incluye Ecuador, incluye Barbados, Costa Rica y Ecuador. Me falta por ahí como dos más. ¿Qué hace este estudio? Básicamente lo que busca es generar ciertos indicadores sobre cómo la población usa la información, que es muy importante para enriquecer su toma de decisiones, aprendizajes, su vida laboral, familiar, etc. Muy bien. Por otro lado, el doctor Rigoberto Marín, sus áreas de investigación. Sí, como lo habías comentado, soy docente investigador en el Centro de Investigación y Docencia. Contamos con maestría y doctorado en educación. Por más de 20 años pues hemos sido en la ciudad al menos referente, en el estado referente para los maestros de educación básica que querían formarse, que querían capacitarse en grados más altos. Soy actualmente coordinador del cuerpo académico de práctica educativa y competencias digitales, en el cual tenemos dos proyectos, uno que va terminando, el cual fue financiado por fondos sectoriales de CONACYT, CEP y NE. Va terminando, el cual trata sobre identificar un perfil idóneo del docente en cuanto a habilidades digitales o competencias digitales, como lo llamamos nosotros. Veíamos que originalmente lo que son los perfiles docentes, lo que son la reforma del 2009, la reforma 2009, dejaba un docente un tanto desprotegido en cuanto a cómo debería ser en cuanto a las habilidades digitales. Por lo tanto, nos trazamos un proyecto de definir ese perfil idóneo del docente en cuanto a lo que era el uso, pero no solamente instrumental, que en ocasiones se le da el uso instrumental de la tecnología, sino un uso más allá, apoyados con teoría del doctor Lau, que es la parte informacional que es necesaria para lo que son los docentes. Y vamos cerrando ese proyecto de CONACYT que se tituló Identificación y Evaluación de Competencias Digitales para profesores aquí en la ciudad de Chihuahua. Y dimos un pequeño paso atrás, o volteamos hacia atrás y dijimos, bueno, los alumnos que están siendo ahorita formados en las escuelas normales en la ciudad de Chihuahua, vamos a apoyarnos un poco también de lo que es la normal de Saucillo. Ok, ese proceso, ¿qué está ocurriendo con estos alumnos que están ahorita en formación? Porque se les está exigiendo, y ahora con la Ley General del Servicio Profesional Docente, que sea un docente con muchas características, con un perfil muy amplio, y nosotros nos enfocamos en lo que es lo tecnológico, cómo tiene que ser formado ese alumno. También vamos a sugerir entre lo que son los objetivos, un perfil idóneo de aquel alumno que vaya a egresar y que va a ser un profesional de la educación. Claro, y esto estamos hablando de estudiantes que están en formación, pero la incorporación de las tecnologías a docentes de otras épocas, por así decirlo, va llegando, se van incorporando, pero paulatinamente. Pero ¿cómo lo estamos planteando el uso de las tecnologías? ¿Como un desplazador del docente? ¿Lo estamos viendo como una herramienta más en el ejercicio que desarrollamos, precisamente que se desarrolla en el aula? ¿Cómo lo estamos tomando, doctora? ¿Cómo lo observa? Cada vez que hablamos sobre si la tecnología puede o no desplazar al docente, no nos queda más que reconocer que la tecnología apareció, ¿no? Estábamos en una dinámica educativa y de repente la empezamos a ver en muchos lugares. En la mayoría de los casos, en mi opinión, no sabíamos qué tan útil podía ser. Las políticas las políticas que intentaban la implementación de la tecnología fueron muy ingenuas en decir el aparato va a resolver algo. La respuesta era el docente de si el aparato lo resuelve, entonces ¿yo qué voy a hacer? Creo que ya avanzamos en algunos años y nos dimos algunos encontronazos entre tecnología y educación, entre formadores, entre maestros y con mejor gusto, con más ganas encontramos que la tecnología es una herramienta y es una herramienta que puede ayudar, pero puede dificultar también el proceso educativo. Entonces, que hay políticas, a mi ver, muy sueltas, en donde te regalan o distribuyen el recurso. Creo que lo que hemos escuchado incluso en el Congreso y en algunos equipos donde hemos podido discutir, necesitamos desarrollar las habilidades para el uso de esas tecnologías de los docentes
pero con fines muy claros. Por eso ya en los últimos tiempos encontramos talleres y cursos y recursos tecnológicos que dicen tal recurso para la docencia. Entonces, de lo que se trata ahora es de encontrar ese punto donde puedan vincularse, y el trabajo que tenemos detrás es la capacitación, la actualización de los docentes para usar herramientas que les sean útiles. A mí me tocó ver muchos proyectos donde creían que lo que había que hacer era enseñarles la herramienta, ¿no? Enséñales a usar el hardware, a usar una máquina, y entre más sofisticada mejor. Ya nos dimos cuenta que ese no es la solución. La solución puede ser hasta con el equipo más sencillo, aprovechar toda la información, todos los recursos que tiene la web para la docencia. Pero si no sabes dar clases, si no tienes esas habilidades, pues aunque te pongan todos los recursos que quieras, eso no va a ser. Creo que estamos ahorita en una época en donde nos estamos dando cuenta que tenemos que irnos más despacio en la actualización de los docentes, o creo que el término ya más acuñado sería el desarrollo de habilidades o desarrollo de competencias, ¿no? Para usar tecnología y para usarla para distintos fines, para la docencia, para la investigación, hasta para la diversión, ¿no? Para la ciudadanía. Ahorita tengo la impresión que estamos en esa etapa por las cosas que escuché durante el coloquio. Claro, y cuando hablamos de tecnologías estamos hablando de situaciones que van cambiando día a día, porque la tecnología no se queda estática, salen proyectos, salen programas, y entonces en ocasiones los mismos estudiantes están avanzando mucho más que el docente, y esto complica o ayuda. ¿Cómo lo observa usted, doctor Lao? El cambio. El cambio, sí, claro, con la... Mire, tenemos dos vertientes. El desarrollo de la tecnología misma, que es veloz, en algunos casos exponencial. Ese es un desarrollo que lleva su propio ritmo. Y tenemos el otro de nosotros como humanos en nuestro propio quehacer. Y nosotros sí tenemos tiempos. El ser humano, para aprender, para vencer esa resistencia, requiere de tiempos. Y creo que en muchos casos nos toma por sorpresa, como decía aquí la doctora Navarro, este advenimiento de la tecnología. Creo que el reto mayor de la tecnología no es tenerla, sino saber usarla. También, como decía la doctora Navarro, si yo le regalo a usted esta pluma va a servir en la medida que usted la sepa usar. Si a mí me dan una tableta de cómputo, yo voy a hacer mejor las cosas en la medida en que yo tenga esas habilidades y esas capacidades para hacerlo. Entonces, el mayor reto que tenemos es tratar de transformar los diferentes actores del sistema educativo para que se beneficien de la tecnología. Tenemos una generación de jóvenes que saben usar los equipos, que no le tienen ningún temor psicológico el tener los aparatos o que se les borre todo, ¿sí? Creo que en este momento el alumno puede ser maestro del instructor o del profesor en el uso de los equipos. Sin embargo, los muchachos no usan esos aparatos para cuestiones de aprendizaje. Generalmente es con fines lúdicos. Entonces, un trabajo que se requiere, y es un trabajo complejo, es preparar al profesor, ¿sí?, para que pueda beneficiarse de las mismas. Si una escuela tiene un buen equipo docente y se le da equipo, esa escuela va a elevar su efectividad y su eficiencia tremendamente. Pero si la escuela no tiene esa solidez humana, aunque le den los equipos, la escuela no va a cambiar mucho, ¿sí? Y ya hay muchos estudios al respecto, donde la tecnología por sí misma no mejora la calidad educativa, sino que tiene que ser un proceso más integral. Claro. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y seguimos hablando precisamente sobre este tema que nos ocupa, la tecnología de la información y la comunicación, precisamente aquí en la educación? Estamos con ustedes aquí desde el Congreso Nacional de Investigación Educativa, amigos. UACJ TV presente en este evento que se desarrolla aquí en el estado de Chihuahua. Regresamos después de la pausa.
La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil. Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman, con amplia penetración regional, estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Amigos, regresamos desde el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde se está desarrollando esta 13ª edición del Congreso Nacional de Investigación Educativa. Estamos versando precisamente en estos diálogos educativos sobre tecnología de la información y la comunicación en la educación. Nos acompaña la doctora Yadira Navarro, también el doctor Jesús Lau Noriega y el doctor Rigoberto Marín. Y precisamente estamos hablando de cómo ha sido esta incorporación de estos nuevos elementos que pueden ser precisamente muy didácticos y que pueden ser elementos muy interesantes cuando se saben bien utilizar, cuando se saben explotar adecuadamente en los ámbitos educativos. ¿Qué encuentras tú precisamente, doctor Rigoberto, en este acercamiento de la tecnología en los espacios educativos? ¿Hacia dónde vamos? Sí, muy bien. Bueno, iniciando con esta respuesta, hemos hecho en ocasiones varios diagnósticos, al menos al nivel local aquí en la ciudad de Chihuahua, y hicimos un diagnóstico de lo que fue el nivel básico. Nosotros por lo regular trabajamos en educación básica y nos dimos cuenta, bueno, que al menos a nivel local, donde pensábamos que es un sector, una zona urbana que podría tener a su disposición muchísimo equipo, el mejor escenario, ¿no?, para trabajar con tecnología, nos dimos cuenta que aún siendo aquí en la ciudad de Chihuahua está muy desprovisto de tecnología, tanto las escuelas, tanto los salones, faltan equipos de cómputo, falta aula de medios, y de abajo hacia arriba, si hablamos de preescolar, bueno, en preescolar es casi nulo el uso de la tecnología. Decían en las zonas donde estábamos, tenemos una computadora y la utilizamos para fines administrativos, utilizamos la tecnología televisión o tal vez una grabadora para el festival de los niños. Íbamos a lo que era primaria y decíamos, bueno, enciclomedia se quedó pero en la pared, sí, simplemente claro. no lo utilizaron. Las máquinas fueron utilizadas en un nivel mínimo fue el nivel. Donde cambiaba un poco era en secundaria, donde el maestro se preocupaba un poco más por llevar tecnología al aula, pero aún así, como lo comentábamos, sigue siendo el uso meramente instrumental de lo que son los equipos. Fue por lo que nosotros veíamos, bueno, existe la necesidad de ver primero, definir cómo debe ser el maestro de educación básica en cuanto al uso y al manejo de la tecnología. Y nos dimos cuenta que era muy complejo. Se necesitaba analizar muchas dimensiones, se necesitaba poder proponer un perfil muy amplio que iba desde lo tecnológico, lo informacional, lo mediático, lo ético del maestro que hace falta para que después de todo esto él pudiera llevar lo pedagógico de la mano y decir, como decía el doctor, puede haber mucho equipo, pero si no lo sabes utilizar no tiene sentido. Por lo tanto, como conclusión de nuestra investigación de identificación y evaluación, de acuerdo a los resultados vamos a proponer un plan de formación, porque nos dábamos cuenta también que hay programas como Habilidades Digitales para Todos, que es el que va de salida en algunos estados, al menos aquí en Chihuahua ya va de salida, y nos dábamos cuenta que no hubo un diagnóstico efectivo, no hubo un diagnóstico previo para decir, bueno, los docentes necesitan esto, vamos a capacitarlos en esto. Era una evaluación o una certificación más bien meramente laboral. Los mismos de Habilidades Digitales decían, lo puede tomar cualquier persona, un bombero, un policía, un abogado, un médico, es una certificación laboral. Entonces tenemos que ayudar a los maestros. El maestro, como lo comentaba en mi primera participación, es un maestro desprotegido. Es un maestro que la reforma no lo está protegiendo, no lo está protegiendo de ninguna manera en cuanto a la manera en que va a ser evaluado, a la manera que está siendo tratado, y por lo tanto debe ser capacitado de acuerdo a esas necesidades que el docente está presentando. Entonces sí veíamos como que el reto es complicado, es un reto complicado
Por eso, por falta de lo que es capacitación, equipo en las escuelas, veíamos en la conferencia inaugural por parte del secretario González Tachiquín que decían el estado de Chihuahua al menos es un estado muy grande, hay desierto a pocas horas, hay clima de playa a pocas horas también, así como está muy grande y vemos muchos escenarios, así se ve también el escenario en cuanto al menos el uso de la tecnología y lo que es el apropiamiento de la tecnología por parte de los docentes. Claro, y bueno, si estamos hablando de nuestro país, los extremos, las condiciones geográficas, y entonces también estamos hablando de estas brechas digitales que se abren precisamente pues, para tener acceso no solamente a la tecnología, sino ahora también a los ambientes virtuales que no pueden existir si no tenemos las redes o no tenemos el internet, y entonces algunos quizás en ciertas zonas son privilegiados, pero otras zonas pues quedan completamente fuera de toda esta reflexión, doctora. Sí, creo que México es un país de grandes desigualdades y en el uso de tecnología no es la excepción. Podemos encontrar espacios, como decía el colega, completamente desprovistos, ¿no? Rigoberto, no es nada. Y espacios más urbanos en donde se encuentran muy buenos recursos. Está esta brecha en términos de estructura, digamos, de maquinaria, de equipos y demás, pero está la otra brecha, la brecha digital en términos de las habilidades y de los usos de la tecnología. Aquí, por ejemplo, se hacen más grandes estas brechas. Hablábamos, por ejemplo, de que los estudiantes tienen no sé si serían esas habilidades o no tienen ese miedo a usar la tecnología, por lo tanto le entran sin problema. Si tienen una formación adecuada y desarrollaron ciertas habilidades para usarla, bueno, se van a ir muy rápido porque tienen abierta esa ventana a la información y mucha información y bien utilizada genera más conocimientos. Creo que este tipo de problemas del uso de la tecnología, la desigualdad, tiene como la posibilidad de tener un efecto mucho más multiplicador para ampliar las brechas. Decíamos, la brecha en términos materiales, ¿no? Donde hay y donde no hay, desde si hay luz, hay conectividad y hay equipo. Claro. La otra brecha que tiene que ver con el uso de la tecnología cuando llegamos a un lugar donde existe equipos, conectividad y acceso a internet, por ejemplo. Bueno, ahí se generan otras brechas y hay la posibilidad de que esto se potencie si no tenemos una intervención desde la escuela. Creo que la escuela es el espacio privilegiado para resolver o aminorar este tipo de brechas, no dando recursos, pero sí desarrollando las competencias para usar las tecnologías. A mí me ha gustado mucho la presentación, la ponencia magistral del doctor Lau, porque hablaba de si tienes información, hay información mala y hay información buena, y hay mucha. ¿Cómo haces para discriminar y utilizar y distinguir cuál es la buena? Y entonces sobre la buena información puedes construir muchas cosas, aunque tengas el equipo más sencillo, ¿no? Pero si has desarrollado esas habilidades. Dado que yo veo que las políticas son muy dispersas, el doctor Rigoberto nos hablaba sobre estas reformas habilidades digitales, Mi Compu X, donde dan un recurso y luego mandan a un grupo de investigadores a evaluar qué pasó. Y lo que pasó, los investigadores se encuentran pues que no pasó mucho, ¿no? O que pasó muy poco. Entonces, ese tipo de recursos siempre he creído que están desperdiciados cuando no van acompañados de estrategias de formación. Doctor Lau, precisamente nos ampliara sobre este tema de las brechas digitales, porque se incorporan muchos elementos, sí, tecnológicos, muchas herramientas que son muy interesantes para los estudiantes, para los mismos docentes, pero cuando estamos generando y entendiendo que hay estas brechas en muchos ámbitos de nuestro país, ¿cómo reducirla? ¿Cómo plantearla? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Creo que la respuesta tiene tantas aristas, tantos lados por atender, pero básicamente requeriríamos un enfoque integral, idealmente, ¿no? Si no es al 100%, cuando menos con los factores más importantes. Yo creo que lo que requerimos, en cierta medida, hoy lo comentaba en una sesión que tuve esta mañana, lo que requerimos es involucrar
al actor principal de esa obra o de esa obra de teatro llamada educación, al profesor. Si el profesor se le pudiera involucrar en esta toma de decisiones, yo creo que el gobierno, las autoridades de las propias escuelas podrían tomar las decisiones adecuadas, porque ellos conocen el terreno. Quizá no conozcan la tecnología, pero conocen el terreno donde caminan y donde transitan todos los días. A mí en lo personal, cuando hablan de brecha digital, yo siento que no es tanto la brecha digital la que tenemos en este país, es una brecha cognitiva. Es una brecha de que no sabemos hacer, sobre todo administrar, ¿sí? En un país donde se administra, se planea, se organiza, se dirige y se evalúa. Y nosotros como país nos cuesta ese trabajo todavía. Por eso estamos en este nivel económico, aunque es un nivel todavía económico, yo diría, bueno, somos un país clase media en términos generales. Entonces, requeriríamos administrar el proceso. Si lo administráramos, pensáramos uno, ¿quién es el sujeto que se beneficia? ¿Qué es el alumno? ¿Y quién es el que actúa para que ese alumno tenga el aprendizaje adecuado? Ahora, decir esto es muy fácil en un país con el tamaño del nuestro, con el sistema político todavía que tenemos y sobre todo también la administración de las propias escuelas. Están los sindicatos que son unas verdaderas barreras para muchos cambios, ¿sí? Entonces, no es una respuesta fácil, ¿sí? Pero yo considero que cuando hay un profesor que sabe lo que quiere, tiene las competencias adecuadas, el profesor lleva la tecnología al aula, de una forma u otra. Yo siempre he pensado, y aquí yo creo que los educadores más expertos en el tema podrán señalar si esto es factible. Yo siento que, por ejemplo, si pudiéramos incorporar los teléfonos celulares en las aulas, ¿sí?, estaríamos dando un brinco. Una familia haría el esfuerzo en comprar un teléfono inteligente al alumno para hacer el trabajo, ¿sí? Los niños de cualquier manera se están gastando la vista en el celular todo el tiempo, ¿sí? Si la escuela pudiera proporcionar electricidad, contactos e internet y un profesor que tenga las capacidades, yo creo que los padres compraban el celular. No les comprarían computadora, quizás si dice el director o el maestro, pero sí les comprarían el celular. Si nosotros desarrolláramos programas usando estas herramientas diarias que tiene el alumno a su alcance, ¿sí?, y que se llevaran a la escuela, yo creo que podríamos dar algunos pasos rápidos. Pues, doctor Marín, ¿alguna reflexión final de lo que compartimos precisamente el día de hoy? Porque, bueno, las tecnologías, como comentamos al principio, siguen evolucionando, van a seguir evolucionando, va a haber nuevas incorporaciones quizás en algunos ámbitos educativos, no en todos, continuaremos quizás con esta brecha digital, continuaremos con muchos pendientes en muchos rincones del país. ¿Qué visualiza usted en ese campo? Bueno, apoyándome un poco el comentario de la doctora que decía la tecnología en lo que es el área educativa apareció de repente, ¿no? Entonces, pues uno de los pues, escenarios futuros pues, sería aprender primero a caminar con la tecnología. Al menos los docentes debemos de aprender a caminar con ella y saber que no quitarle lo que es en realidad, que es solamente una herramienta. Es una herramienta que va a acompañar a su práctica educativa, que va a acompañarlo en su aula de clases, que va a acompañarlo a la hora de que él se siente a preparar una clase. Entonces es algo que lo va a ayudar. Y es algo que urge, algo muy necesario, algo que urge al menos en educación básica, políticas en cuanto al uso de tecnología, pero bien diseñadas, mediante un diagnóstico. Porque decía el doctor, los 4 procesos, ¿no?, para la implementación de algo, y el último es la evaluación. Aquí empiezan por evaluar primero y después ya veremos qué pasa hacia atrás, no empiezan de arriba hacia abajo, ¿no? Sí. Hay que empezar con un diagnóstico efectivo para ver cuáles son las necesidades de los docentes y saber que existen pues, muchas características en todos los estados, no nada más en mi estado, ¿no? En todos los estados de México es totalmente diverso, hay de todo, encontramos de todo. Entonces, sí, una política necesaria, una política tal vez por regionales para poder hacer frente a esto. La tecnología no se va a ir, la tecnología aquí va a estar, la tecnología va a estar día con día y en ocasiones estos, por más que traten de resistirse o tratemos de resistirnos, ahí va a estar. Entonces hay que aprender a caminar con ella y visualizar ese futuro donde la tecnología va a estar siempre con nosotros. Claro, aprender a caminar con ella
y no siempre quizás sujetándonos a ella, ¿no? Necesariamente, porque después nos dan muchas sorpresas, pero sobre todo yo creo que sí estar muy atentos y continuar esta formación en esos ámbitos es fundamental. Les agradezco este tiempo que nos acompañaron para reflexionar en el marco del Congreso de Investigación Educativa, y bueno, este tema no concluye, y yo creo que es uno de los temas que siempre están en la mesa cuando hablamos de educación en todos los ámbitos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias, amigos, y precisamente, bueno, con esto concluimos este diálogo precisamente desde el Congreso Nacional de Investigación Educativa, aquí en el Centro de Convenciones y Exposiciones en Chihuahua. Vamos a continuar precisamente compartiendo más con algunos otros investigadores. Gracias por acompañarnos.